El sistema solar, nuestro hogar, inmenso, majestuoso, pacífico. Vuelva a pensarlo. En un principio no había nada más que una enorme capa fina de gas. ¿Cómo pudimos transformarnos de eso a esto? Cuando observamos el cielo, estamos buscando nuestros orígenes, lo que sucedió. Si se analiza la historia del sistema solar, se puede presuponer un nacimiento tremendamente caótico. Parece un pinball planetario. Fueron sucesos extremadamente violentos. Se trata de una historia de supervivencia impresionante. Es la formación de nuestro sistema solar. A lo largo de la historia, los cielos han inspirado asombro y sobrecogimiento en los observadores humanos. Nuestros ancestros contemplaban el cielo con admiración e imaginaban el poder de esos objetos brillantes que nosotros llamamos planetas. La cuestión es que desde que ha existido el hombre, ha observado el cielo. Ha estudiado lo que se ve en él y se ha preguntado lo mismo. ¿Qué relación existe entre nosotros y eso? En la antigüedad se construyeron megalitos, templos y pirámides con los que predecir sucesos cósmicos y adorar a los dioses del cielo. Sin embargo, los primeros telescopios desvelaron que el universo era muy diferente a lo que nos habíamos imaginado. Empezamos a descubrir qué poblaba realmente el exterior. No solo dioses, sino planetas, estrellas e inmensas nubes de gas. En 1755, Immanuel Kant, científico y filósofo alemán, centró sus estudios en esas inmensas nubes o nebulosas hasta dar con una de las primeras teorías modernas que explican cómo se formó el sistema solar. Ha resultado que todas esas nubes preciosas del espacio interestelar son muy importantes, puesto que es ahí donde nacen las estrellas y se forman los planetas. La idea clave de Kant, es decir, que las nebulosas podían colapsar y condensarse hasta formar planetas y estrellas, recibe el nombre de teoría nebular. 250 años más tarde, esta teoría sigue ayudando a explicar el nacimiento de nuestro sistema solar. Hoy en día, nuevas observaciones han revelado cuál es el origen del Sol, los planetas y las lunas del sistema solar. Algunos científicos, como el profesor Jeff Hester, están resolviendo muchos de los antiguos misterios que rodean este proceso de formación. Ahora estamos obteniendo las respuestas a las preguntas que la humanidad lleva cuestionándose desde que existe vida humana en la Tierra. Y esas respuestas cambian el concepto que tenemos de nosotros mismos. La doctora Michelle Thaler es astrónoma y trabaja con el telescopio espacial Spitzer de la NASA. Es el cuarto y último satélite del programa de gran observación de la NASA y ofrece a los científicos un punto de vista del universo totalmente nuevo. Los recientes avances de la astronomía se deben a que por fin podemos observar el universo tal y como es y no como lo percibe el ojo humano. Un modo de demostrar cómo surgió el sistema solar es estudiar la formación de otros sistemas más lejanos. Sin embargo, si Kant estaba en lo cierto y los nuevos sistemas solares surgen en el interior de nubes de gas interestelar, quizás no podamos distinguir jamás lo que sucede. Nuestros propios sentidos, lo que puede ver el ojo humano, no es en realidad todo lo que existe. Hay muchísimos otros objetos ahí arriba, pero los seres humanos no pueden percibirlos de forma natural. Los cuerpos emiten radiación infrarroja, que presenta una longitud de onda más larga que la luz visible. Por lo tanto, el polvo no la dispersa. Con los telescopios convencionales que emplean luz visible, no se puede ver el interior de una nebulosa cubierta de polvo. No obstante, los sensores infrarrojos a bordo del Spitzer sí que pueden. Los bomberos emplean el mismo principio. Esta habitación está repleta de humo. No hay manera de ver con nuestros ojos o con una cámara normal qué sucede en el interior. Por eso los equipos de bomberos emplean cámaras de infrarrojos para detectar a las personas que están en la sala, aunque en realidad lo que observan es el calor de su cuerpo. El Spitzer funciona del mismo modo, ya que consigue divisar planetas dentro de gigantescas nubes de humo y polvo, lo mismo que logran hacer estos chicos con personas. La luz visible se bloquea completamente con el humo y el polvo, pero la luz infrarroja presenta una longitud de onda más larga y es pura coincidencia que no haya elementos químicos que la detengan. Puedo ver que hay una persona ahí dentro. Señor, ¿puede oírme? Despierte.
¡Fuego! ¿Está bien? Creo que ahora se pueden imaginar mejor en qué medida somos capaces de detectar lo que antes de emplear el telescopio espacial Spitzer nos era imposible. Una cámara en una habitación llena de humo es una cosa, pero un telescopio en el espacio exterior es algo muy distinto. En tierra, Thaler y sus compañeros esperaban angustiados en 2003 los primeros datos del Spitzer. En juego, un punto de vista único de los orígenes del sistema solar. La pura verdad es que nadie había observado el universo con este tipo de luz. En un principio, estábamos maravillados por su belleza. Yo no creía que las imágenes del Spitzer iban a ser tan cautivadoras como resultaron ser. Son preciosas. Sin embargo, no son tan solo fotografías hermosas. Lo importante es que al observar cómo se forman otros mundos lejanos, también estamos aprendiendo cómo nació nuestro propio sistema. Uno de los privilegios de observar la formación de estrellas y planetas es que, de hecho, es una especie de viaje en el tiempo. Nos remontamos de este modo a nuestros orígenes hace miles de millones de años. Esta visión del pasado se convierte en una instantánea de las primeras etapas de la formación de los sistemas solares. Esta es la mejor imagen que se puede obtener del colapso de una nebulosa. De hecho, gracias al Spitzer, hemos conseguido distinguir el momento en el que el polvo comienza a acumularse y calentarse hasta que al final emerge la nueva estrella. De este modo, resulta que la teoría que Kant definió hace 250 años es básicamente cierta. Nuestra propia nebulosa empezó a colapsar hace 4.600 millones de años. Es probable que llevara girando lentamente en el espacio desde su formación, pero cuando se produjo el colapso, comenzó a girar mucho más deprisa. Esto responde a la ley de la física conocida como la conservación del momento angular. A medida que se contrae la nebulosa, se concentra la misma cantidad de energía en un espacio más pequeño, y para conservar el momento debe aumentar la velocidad de rotación. Debido a su propia gravedad, nuestra nebulosa empezó a colapsar y girar cada vez más deprisa hasta que se formó un trozo denso de materia en el centro. Había nacido una protoestrella. Al principio, el calor que emanaba se debía a la fricción, pero al alcanzar los 10 millones de grados Celsius, empezó a actuar la fusión nuclear. Hace 4.500 millones de años, acababa de nacer nuestra estrella. Los átomos de hidrógeno se fusionaron hasta formar helio y durante el proceso se liberaron protones. El Sol acababa de emitir sus primeros rayos de luz, una luz que sigue brillando 4.000 millones de años después. Nuestra estrella se asemeja a un horno nuclear enorme de 1.600.000 kilómetros de diámetro. A día de hoy parece una transformación muy pacífica, puesto que el Sol irradiaba una suave energía por todo el sistema solar primigenio. Se desarrollaba todo tipo de actividades. Los objetos cambiaban muy rápidamente. Había violencia, explosiones y radiación intensa. Creo que nuestro origen fue bastante espectacular. Una investigación reciente sugiere que el nacimiento del sistema solar no fue nada pacífico. Es probable que nuestro Sol surgiera, de hecho, producto de uno de los acontecimientos más violentos del cosmos, la muerte explosiva de otra estrella. Parece que antes se produjo otra explosión más grande tras la que nació el universo entero. El Big Bang. Nadie sabe qué desencadenó esta gran explosión, pero se cree que tras ella se formó el espacio, el tiempo y toda la materia del universo. No obstante, algunos astrofísicos, como el profesor Stan Busley, no saben cómo justificar que durante el proceso no se elaborara casi ninguno de los 88 elementos químicos de la naturaleza. Cuando observamos a nuestro alrededor no vemos solo hidrógeno y helio, hay planetas y personas. Nosotros estamos hechos de carbono y oxígeno y los planetas de hierro y silicio. Y estos elementos no surgieron en la gran explosión, debieron de provenir de otro lugar. Aquí, en la Tierra, hemos aprendido cómo crear nuevos elementos por nuestra cuenta mediante la tecnología nuclear. Lo mismo sucede dentro de las estrellas. El hidrógeno y el helio del Big Bang se fusionan para producir elementos más pesados. Y si la estrella es lo suficientemente grande, en el ocaso de su vida realiza algo espectacular: explota.
La energía de la explosión de una supernova prácticamente equivale a toda la que el Sol emitirá en sus 10.000 millones de años. Por su parte, la supernova la irradia en menos de un día y a continuación se expande durante varios meses. Mientras se dilata, brilla tanto como una galaxia entera, tanto como 1.000 millones de soles juntos. Los procesos nucleares extremos que se producen dentro de la estrella moribunda fusionan los elementos que ésta creó en vida y surgen elementos más pesados. Cuando explota la estrella, estos se esparcen por el espacio. Al morir una supernova, crea los elementos esenciales para que surjan planetas y vida en otro lugar. Los productos obtenidos tras millones de años de reacciones nucleares se dispersan por el gas interestelar. Durante este proceso surgen algunas de las nubes a partir de las cuales nacerán al final nuevas estrellas. No obstante, son nubes tan finas que es difícil saber qué provoca que colapsen. El mejor modo de averiguarlo es examinar la materia que una vez constituyó la nube, y eso significa analizar los dos objetos más antiguos del sistema solar: los asteroides y los cometas. Pero antes de nada, los científicos necesitan recoger muestras del espacio exterior. Los cometas son reliquias de los primeros días de existencia del sistema solar y pueden ofrecer datos que permitan entender nuestro origen. Sin embargo, para poder estudiarlos en profundidad, los científicos necesitaban muestras. En 1981, un hombre, el Dr. Peter Shaw de la NASA, empezó a trabajar en la idea de recolectar fragmentos de cometa. Es una especie de ciencia forense espacial. Algo parecido a lo que se ve en esos programas de televisión en los que buscan un fragmento de pintura o un pelo en la escena del crimen. Algo muy similar a lo que estamos intentando hacer nosotros. Shaw y sus compañeros diseñaron el Stardust, que debía viajar a más de 480 millones de kilómetros de la Tierra para recoger pequeños fragmentos del cometa Bill 2, pero había un problema. Las partículas de polvo iban a poseer una velocidad 6 veces superior a la de una bala, y pese a ello, Shaw necesitaba que llegaran a la Tierra intactas. Lo que necesitaba era un material especial que fuera capaz de contener una bala a gran velocidad, que pudiera capturarla sin romperla. Lo que necesitaba era recoger la bala sin que explotara. Shaw debió realizar más de 2.000 experimentos para perfeccionar el aparato que se iba a emplear en la pesca de cometas. Estaba fabricado con el mismo elemento químico que el vibrio, el dióxido de silicio, pero presentaba una densidad 1000 veces inferior a la de este. Shaw lo llamó aerogel de silicio con gradiente suave. Si existía algo que pudiera detener las partículas de cometa, era este material. Con las celdas de captura fabricadas de aerogel, la sonda estaba lista para izar el vuelo. Despegó el 7 de febrero de 1999 sobre un cohete Delta. Se enciende el motor y despega por fin la nave espacial Stardust, que volverá convertida en una máquina del tiempo llena de elementos procedentes de la formación del sistema solar. Su viaje de más de 3.200 millones de kilómetros duró casi 5 años, pero por fin llegó la noche del encuentro con el cometa. Desde la sala de control, todo lo que podían hacer Shaw y sus compañeros era esperar. Habíamos realizado muchas simulaciones, pero la pregunta seguía siendo si iba a cruzarse con un cometa. Y si no era así, ¿habría recogido algo de materia después de todo? ¿Hubiera sido algo terrible que a la vuelta no trajera nada en su interior? Finalmente, en 2004, la cápsula entró en la atmósfera de la Tierra. Aterrizó sin problemas y los científicos se apresuraron a transportar el valioso cargamento al laboratorio. En cuanto lo abrieron, supieron que la misión había sido un éxito. Si se hubiera capturado una sola partícula que podía verse sin necesidad de un microscopio, me hubiera dado por contento, pero es que había más de 3 docenas. Fue un logro increíble. Eran las primeras partículas de cometa que llegaban a la Tierra en perfecto estado. Quizás los fragmentos fueran pequeños, pero contenían muchísima información. Tardaremos muchos años en comprender realmente cómo se formó el sistema solar, porque nos llevará un par de décadas exprimir todo lo que se pueda de las muestras del Stardust. Puede que el equipo deba esperar décadas hasta obtener todos los resultados, pero mientras tanto, otros científicos lo intentan con otro enfoque. Los cometas no son la única fuente de materia procedente del sistema solar. Los meteoritos también son antiguos y presentan una gran ventaja. Vienen a nosotros.
Lo sorprendente es que cada vez que se data un meteorito en el laboratorio, se obtiene casi siempre la misma respuesta. 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Por tanto, estos fragmentos son restos del sistema solar primigenio. En consecuencia, lo que se tiene en la mano es una pieza clave que relaciona el inmenso universo con cualquier individuo, con nuestra existencia en general y con la historia que ha hecho que lleguemos hasta aquí. Después de exhaustivos análisis, el equipo de Hester descubrió isótopos inestables de hierro 60 en el interior de los meteoritos. Fue algo totalmente inesperado. El hierro 60 se desintegra con relativa rapidez, así que debía de proceder de algún sitio cercano. Si hubiera atravesado una gran distancia, habría tenido suficiente tiempo para descomponerse en otro isótopo antes de que el meteorito lo atrapara. Solo una supernova puede fabricar hierro 60, así que tuvo que haber una en activo cerca del joven Sol. Fue sorprendente que obtuviéramos una prueba tan irrefutable de que el joven Sol, el sistema solar primigenio, estuvo rodeado de un ambiente violento cerca de una estrella enorme y que sufrió la explosión de una supernova. Nos dimos cuenta de que ese hecho iba a modificar el modo de comprender lo que ocurre en la actualidad y lo que había sucedido en los orígenes del sistema solar. A pesar de las fuerzas violentas que se despertaron, puede que nuestro sistema solar se formara junto a una supernova. Estos hechos son tan violentos que redefinen todo lo que le rodea. Las ondas de choque procedentes de la explosión de supernovas impactan en todo lo que se encuentra a 20 años luz a la redonda. Es la consecuencia de la onda expansiva de una bomba galáctica. Lo prodigioso es que fuera exactamente esa fuerza destructiva lo que se necesitaba. La onda expansiva puede hacer que se concentre la materia dispersa del mismo modo como se recoge el polvo con una escoba. Por consiguiente, el colapso de nuestra gigantesca nube de polvo pudo haberse visto inducido por la explosión de una supernova cercana. Las ondas de choque hicieron que se comprimiera el gas que había a años luz, y es esta compresión la que provoca el nacimiento de otras estrellas. Quizás la onda expansiva amontonara la materia de nuestra nebulosa y cuando estuvo lo suficientemente comprimida empezó a hacer su efecto la gravedad y se inició el colapso. En el interior de la nebulosa, girando alrededor del joven Sol, comenzaron a tomar forma los planetas. Hoy en día los científicos empiezan a comprender los sorprendentes procesos que los crearon. Durante años, el proceso de la formación planetaria había turbado a los científicos. Algunos astrónomos creen que los planetas crecieron dentro de la nube de partículas de gas que rodeaba al Sol recién nacido. Sin embargo, esta materia estaba demasiado dispersa como para que la gravedad provocara que se amontonase. En 2003, unos cuantos experimentos informales a bordo de la Estación Espacial Internacional lanzaron algo de luz sobre este antiguo misterio. En el tiempo libre, el astronauta Don Pettit se dedicaba a realizar unos pequeños experimentos en los que observaba cómo se comportaban las partículas en ausencia de gravedad. Tomaba diferentes tipos de granos, de café, azúcar y sal y los colocaba en bolsas. Después contemplaba cómo empezaban a unirse unos a otros. Se dio cuenta de que la fricción que surgía entre las partículas cuando chocaban dentro de la bolsa creaba una carga electroestática que las atraía entre sí hasta que se formaban trozos de materia. Esas mismas cargas electroestáticas también habrían aparecido si el experimento se hubiera realizado en la Tierra, pero en nuestro planeta la potente fuerza de la gravedad habría hecho imposible observar esos mismos resultados. Pettit y sus compañeros se dieron cuenta de que lo que ocurría en ausencia de gravedad dentro de la estación espacial podría haber sucedido del mismo modo en el ambiente de gravedad cero del sistema solar primigenio. Las partículas del disco protoplanetario cargadas debieron de comenzar a atraerse. Entre los científicos planetarios como Jack Lissauer, este proceso recibe el nombre de acreción. Observamos signos de acreción en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, las gotas de lluvia se condensan en pequeñas gotitas alrededor de motas de polvo y colisionan unas con otras cuando caen. Del mismo modo, las partículas colisionan dentro de la nebulosa solar y se convierten en objetos más grandes. Cuando los fragmentos alcanzan el tamaño de una montaña, empieza a actuar la fuerza gravitatoria, más potente que la fuerza electrostática, así que se acelera el proceso. En un periodo de 1 millón de años, esos fragmentos pueden convertirse en planetesimales, o partes de planetas, que con el tiempo formarán un planeta entero. La gravedad mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. De siempre se entendía que se trataba de una misteriosa fuerza, pero desde Einstein los científicos tienen un concepto diferente de la gravedad. La mayoría de las personas saben que la gravedad del Sol mantiene los planetas en sus órbitas. Lo que vamos a hacer a continuación es ir un poco más allá para saber cuál es la verdadera naturaleza de esta fuerza. La primera ley del movimiento de Newton, la ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo si no actúan fuerzas sobre él. Ahora vamos a comprobarlo en esta superficie plana. Si esta bola representa a un planeta y lo hago rodar por la superficie, presentará un movimiento uniforme rectilíneo. Ahora bien, Einstein aportó algo en este aspecto. Einstein aseguró que si se toma una masa, por ejemplo, la masa del Sol, que representamos aquí con este émbolo, esa masa tendrá el efecto de distorsionar la relación del espacio-tiempo. A nosotros no nos parece que está distorsionada. Desde arriba sigue siendo la misma superficie plana de antes, que se asemeja a un tablero de ajedrez. Sin embargo, no hay duda de que no es idéntica porque cuando se toma un planeta y se lanza a este espacio-tiempo distorsionado, intenta llevar un movimiento rectilíneo, pero no puede seguir una línea recta. En cambio, al final resulta que se mueve en torno a un objeto central en una órbita. Y este efecto del espacio-tiempo curvo recibe el nombre de gravedad. La gravedad ejerce la misma fuerza en todas direcciones y su efecto es siempre atraer la materia hacia el centro del cuerpo. En consecuencia, cuando es lo suficientemente potente, puede convertir cualquier objeto en una esfera. Por esta razón, todos los planetas del Sistema Solar son esferas prácticamente perfectas. Si su diámetro sobrepasa los 480 kilómetros, no pueden presentar otra forma. Todos los planetas son más o menos esféricos y todos proceden del mismo disco original. No obstante, son mundos totalmente distintos. Por ejemplo, Marte está formado por rocas mientras que Júpiter lo está por gases. Estas diferencias se explican con una ley fundamental de la física. Los diversos tipos de materia se condensan a diferentes temperaturas. Lo que decide qué es gas y qué es sólido tiene que ver con la temperatura y nada más. En un principio, toda la materia existente alrededor de nuestra joven estrella estaba tan caliente que se presentaba en estado gaseoso. Después, a medida que iba alejándose, fue enfriándose y la materia se condensó igual que los copos de nieve que se forman en la Tierra. En el sistema solar interno, que estaba más cerca del Sol, la temperatura era elevada, demasiado elevada para que se condense en el gas o el hielo. A esa distancia se evaporarían de forma instantánea. Sin embargo, las partículas metálicas no tienen problema en ese ambiente y, por lo tanto, surge el planeta más metálico, Mercurio. El astrofísico Steve Dees es una autoridad en formación planetaria. Su investigación le ha llevado a comprender la hostilidad que debe reinar en Mercurio. No hay atmósfera ni océanos, solo hay roca y la zona que está orientada hacia el Sol alcanza tal temperatura que, por ejemplo, el plomo se fundiría sin problemas. Llega a haber cientos de grados Celsius. Ese calor sofocante se debe a que Mercurio está muy próximo al Sol, prácticamente a 1/3 de la distancia entre este y la Tierra. A medida que nos alejamos, desciende la temperatura unos 500 grados centígrados. En este ambiente se condensan partículas más rocosas. En consecuencia, en esta región se formaron Venus, la Tierra y Marte.
Puesto que la órbita de Venus se encuentra a unos 48 millones de kilómetros de la de Mercurio, podríamos esperar que fuera un lugar más habitable. Venus es posiblemente el lugar del sistema solar que más se acerca a nuestro concepto de infierno. La presión es tremenda, la temperatura es muy elevada y llueve ácido sulfúrico. A 42 millones de kilómetros de allí se encuentra nuestro planeta Tierra. La Tierra ha recibido el apodo de Ricitos de Oro. No es muy cálida ni muy fría. Su órbita se halla a la distancia correcta del Sol y de ese modo puede existir vida. Nuestro planeta cuenta con una capa de ozono protectora que nos salvaguarda de la radiación nociva de los rayos UVA y un campo magnético que repele la radiación cósmica mortal. La Tierra es además el único planeta interno que posee una luna grande. Hoy en día, algunos científicos como Gary Lofgren siguen estudiando las muestras que trajeron los astronautas del Apolo hace 30 años. Lofgren trabaja en las instalaciones de almacenamiento lunar donde la NASA guarda la mayor parte de los 380 kilogramos de roca que recogieron de la Luna. Durante años, los científicos los han estado analizando para descubrir cómo se pudo formar la Luna y el resto del sistema solar. Se trata de una fuente inestimable para los geólogos, y los astronautas del Apolo dieron mucha importancia a recoger el mayor número de muestras posible, incluso desoyendo las órdenes. Neil Armstrong se aseguró personalmente de volver con un montón de rocas. En mi opinión, decidió desobedecer las órdenes, puesto que para llenar una caja de piedras desapareció del objetivo de la cámara, algo que tenía prohibido. Cuando se analizaron estas muestras en el laboratorio, pronto se obtuvo información sorprendente. Rápidamente descubrimos que los elementos químicos presentes en la Luna eran muy diferentes de los de la Tierra y no casaban con los que esperábamos encontrar según nuestras teorías. Resultó que las rocas lunares y por consiguiente la Luna en sí eran más jóvenes de lo que se había pensado. Todas las teorías que habíamos definido se desmoronaron después de estar allí. Tardamos varios años en dar con alguna explicación. Si la teoría nebular estaba en lo cierto, tras la formación del sistema solar interno no podía haber quedado suficiente materia para que surgieran las lunas. Este enigma no se resolvió hasta que, tras décadas de trabajo concienzudo, los científicos hallaron otra hipótesis. En un panorama violento y devastador, la Tierra había tenido que experimentar un choque frontal interplanetario. En 1969, Neil Armstrong fue el primer hombre que caminó sobre la Luna. Solo después de que los astronautas del Apolo trajeran muestras lunares, pudieron comprender los científicos cómo se había formado nuestro satélite. El estudio de los isótopos químicos sugirió que la Luna está constituida en parte por materia procedente de la Tierra. Un descubrimiento totalmente inesperado. Los investigadores no sabían explicar cómo podía haber llegado hasta allí. Finalmente se expuso una nueva teoría, una teoría audaz que sugiere que en el sistema solar primigenio no había 8, sino 20 objetos de tamaño planetario en órbita alrededor del Sol. Cuando se piensa en las primeras etapas de la formación planetaria, hay que imaginarse que era una especie de pinball. Todos los objetos iban de un lado a otro a gran velocidad y de vez en cuando chocaban entre sí. Hace 4.530 millones de años, la joven Tierra chocó frontalmente con un objeto llamado Theia, un cuerpo del tamaño de Marte. Si se produjera esa colisión hoy en día, probablemente conllevara el fin de la humanidad. Equivaldría a muchísimas bombas de hidrógeno explotando en la superficie de la Tierra a la vez. Fue un impacto atroz. El golpe fue tan fuerte que, en consecuencia, miles de millones de toneladas de roca se libraron de la fuerza de la gravedad y se diseminaron en el espacio. La materia quedó atrapada por la fuerza gravitatoria de la Tierra y entró en órbita. Durante varios millones de años, fue amalgándose hasta convertirse en la Luna.
Esta colisión reafirma la supuesta violencia reinante en el sistema solar primigenio. Por entonces, un número infinito de cuerpos giraban en órbitas caóticas. A menudo causaban estragos, pero algunos objetos se transformaron en elementos permanentes de nuestro sistema. Por ejemplo, se cree que los 2 satélites de Marte, Phobos y Deimos, eran asteroides captados por la gravedad de Marte. Estas 2 lunas son relativamente pequeñas. Incluso Phobos, la más grande, no es más que una 10ª parte de la Luna. Aunque Marte en sí mismo mide 1/3 de la Tierra, presenta los rasgos más extraordinarios del sistema solar. Marte es un planeta espectacular, un paraíso para los geólogos. Por ejemplo, se puede encontrar el cañón más grande de todo el sistema solar, el Valles Marineris, que presenta afluentes laterales que eclipsarían el Gran Cañón de la Tierra. Su tamaño es aproximadamente el de Estados Unidos. Además cuenta con el volcán más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo, que haría parecer pequeño al Everest. Marte es el último de los 4 planetas terrestres internos. Son cuerpos rocosos que orbitan dentro del cinturón de asteroides. La razón por la que estos planetas no crecieron más solo puede explicarse con una falta de materia. En el sistema solar primigenio no había mucha cantidad de roca y metal. Constituían un 0,6% de toda la materia disponible. Además, los planetas internos no podían acumular componentes gaseosos porque hacía demasiado calor para que se condensaran. Por lo tanto, todos los gases se solidificaron más lejos. Pero antes de llegar a esa zona y a los planetas externos, hay que atravesar el cinturón de asteroides. La ciencia ficción ha dado la imagen de que es una zona abarrotada y difícil de cruzar. En la actualidad sabemos que en el cinturón hay por lo menos decenas de miles de asteroides que llegan a los 2 kilómetros de diámetro. Sin embargo, sería bastante improbable que una nave pilotada chocara contra uno. De hecho, debemos ser muy meticulosos si queremos que alguna sonda espacial alcance un asteroide, porque la distancia media que existe entre uno y otro puede ser de más de 1,5 millones de kilómetros. Tras atravesar el cinturón de asteroides, nos topamos con una frontera crítica invisible. Recibe el nombre de línea de temperatura crítica. Tras cruzar esta frontera espacial, a unos 450 millones de kilómetros del Sol, nos encontramos con planetas completamente diferentes. En algún lugar del cinturón de asteroides había una línea de temperatura crítica a partir de la cual hacía el frío suficiente para que se condensara el agua. Esta transición fue gradual, pero muy importante. Más allá de esta línea, los llamados planetas externos fueron tomando forma. Son mundos muy diferentes comparados con los planetas internos, y esto se debe al tipo de sustancia que se condensa en esta zona más fría. A una temperatura de menos de 37 grados Celsius, los compuestos de hidrógeno, como el agua, el metano y el amoníaco, son capaces de condensarse, y en el sistema solar primigenio había billones de esos elementos. Sin embargo, los planetas externos debieron alcanzar una masa 10 veces superior a la de la Tierra para empezar a crecer. Esa cantidad de masa es la que les proporciona la fuerza gravitatoria necesaria para atraer a billones de toneladas de gas. Como una bola de nieve. Cuanto más grande eran los planetas, mayor cantidad de gas atraían. Debió de ser una carrera contrarreloj para ver cuál de los 2 núcleos crecía más deprisa, teniendo en cuenta que el disco de gas que los rodeaba era limitado. Dio la casualidad de que Júpiter y Saturno estaban en el lugar adecuado. Rápidamente se convirtieron en superplanetas gigantes. Y puesto que en la actualidad están formados por un 90% de gas, también se les conoce como los gigantes gaseosos. El más grande es sin duda Júpiter. Este planeta gigantesco posee una masa que es 300 veces superior a la de la Tierra, mientras que su volumen es 1000 veces más grande. Según Hal Levison, tenemos suerte de que Júpiter sea tan inmenso, ya que la gravedad de este planeta es tan poderosa que a menudo desvía la trayectoria de algunos cometas que, de otro modo, penetrarían en el sistema solar interno.
De hecho, Júpiter es el hermano mayor que nos protege del medio hostil que existe más allá de su órbita. Y en particular, nos salvaguarda de esos pequeños cometas helados que podrían chocar contra nosotros. Sin embargo, Júpiter los desvía al exterior del sistema solar. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Y resulta que tenemos suerte de que no creciera más. Según los experimentos que hemos realizado, si hubiera habido en un mismo sistema solar dos planetas del tamaño de Júpiter, habrían acabado por atraer al resto de planetas. Nosotros estuvimos muy cerca porque Saturno no es mucho más pequeño que Júpiter. Casi no nos convertimos en un sistema solar estable. Con que hubiera crecido un poco más, no estaríamos hoy hablando de ello. Es una idea que asusta. La gravedad de un Saturno más grande junto a la de Júpiter habría atraído y devastado a los planetas más pequeños. Por suerte, Saturno no tomó esa senda destructora y en su lugar se convirtió en una de las bellezas del sistema solar. Siempre que muestro los planetas con el telescopio, dejo Saturno para el final. Es bonito, una preciosidad. Esa hermosura se debe en buena parte a sus grandes anillos. Los anillos están compuestos por miles de millones de fragmentos que crecen y se desintegran continuamente debido a las fuerzas gravitatorias opuestas de Saturno y sus lunas. Urano se halla a casi el doble de distancia del Sol que Saturno. Tanto este planeta como Neptuno son mundos helados con mucho menos gas que los gigantes gaseosos. En cierto sentido, llegaron al banquete demasiado tarde. Urano es un lugar muy sencillo de color verde azulado gracias a la capa de metano que recubre su atmósfera. Debido a esa lejanía, no se convirtió en un gigante de gas, sino en uno de hielo. La temperatura media alcanza los 200 grados bajo cero. Desde que Plutón se ha visto degradado a la categoría de planeta enano, Neptuno, de color azul, es actualmente el último planeta. Hasta hace poco se pensaba que estos cuerpos marcaban el final del sistema solar. Nuestro concepto del sistema solar cambió drásticamente en 1992 cuando se descubrió una estructura que llamamos el cinturón de Kuiper. A unos 45 millones de kilómetros del Sol, se ha calculado que este cinturón alberga unos 70.000 pedazos grandes de hielo. Está compuesto por todos los restos procedentes de la formación de los planetas, que, por así decirlo, no llegaron a cuajar. Después, a una distancia del Sol 1000 veces superior, se encuentra la misteriosa nube de Oort, formada por más de 1 billón de cometas. Probablemente la mayoría de estos se constituyeron más cerca del Sol durante el mismo proceso que creó los planetas. Sin embargo, puede que la fuerza gravitatoria de los jóvenes Júpiter y Saturno forzara la ampliación de la órbita de estos cometas, que, por tanto, quedaron relegados a los confines del sistema solar. A casi un año luz del Sol, los bordes externos de la nube de Oort configuran, esta vez sí, la última frontera. Se han descubierto miles de millones de estrellas más allá de nuestro sistema solar, muchas con planetas propios. Durante mucho tiempo, el santo grial de la astronomía fue encontrar un planeta en órbita en torno a una estrella, puesto que el único sistema solar y los únicos planetas que conocíamos eran los nuestros. ¿Qué aspecto iba a tener ese primer planeta extrasolar? En 1992 llegó el descubrimiento que se estaba esperando. Se detectó por primera vez un planeta extrasolar. Un planeta que orbita alrededor de una estrella lejana. El primer planeta que descubrimos fuera del sistema solar resultó ser más grande que Júpiter y estar ubicado muy cerca de su estrella. Este hecho desbarató todos los conceptos que se tenían de los sistemas solares. Es imposible que un objeto tan grande se forme tan cerca de una estrella, porque en realidad no hay suficiente materia. La naturaleza de estos planetas no cuadra con los modelos que explican la formación de los sistemas solares y no se trata de un problema que afecte solo a los mundos lejanos. Cuando se vuelve a estudiar el sistema solar, se comprende que la teoría que hasta ahora definía la formación de los planetas no es totalmente exacta.
Es interesante intentar aplicar nuestros modelos, nuestros conceptos de la formación de los planetas a, por ejemplo, Urano y Neptuno. No cuadran. Es imposible que esos planetas se formaran donde se encuentran actualmente. La razón es que no pudo sobrar tanta materia a esa distancia del Sol como para que surgieran estos dos planetas. Es un misterio. Parece que Urano y Neptuno están en el lugar equivocado. Y este es uno de los diversos enigmas que la teoría nebular no puede explicar. También se encuentra la incógnita del cinturón de Kuiper. Según ese modelo, no debería hallarse allí. Pero lo más sorprendente es que parece que todos los cráteres de la Luna tienen la misma edad. Todos estos problemas amenazan con desacreditar la teoría de la formación del sistema solar. La Luna puede ser nuestro vecino más cercano, pero aún esconde numerosos secretos. Sin una atmósfera o un clima específico, el paisaje lunar no cambia prácticamente nada. Por consiguiente, se creía que una serie de bombardeos cada 1000 años era suficiente para explicar su superficie agujereada. Sin embargo, las misiones de los Apolos recogieron muestras de roca lunar, entre las que se incluían los restos procedentes de antiguos impactos. Los resultados de los análisis contaron una historia muy diferente. A medida que estudiábamos la Luna, quedaba claro que un gran número de los cráteres surgieron hace unos 3.900 millones de años, y por tanto durante esa época debió de haber una concentración elevada de colisiones. Los geólogos lunares emplean métodos de datación radiométrica para determinar la edad de las muestras. Fue una gran sorpresa descubrir que la mayor parte de los cráteres se formó en un periodo relativamente breve de bombardeos. El Dr. David Crean es un experto en esta fase, conocida como el bombardeo pasivo tardío o el cataclismo lunar. Estos resultados de la Luna nos explican en realidad aspectos del origen, la estructura y la evolución de todo el sistema solar. Decenas de miles de grandes meteoritos debieron de impactar en la Luna durante el cataclismo lunar. La Tierra también debió de recibir algún golpe. Hoy en día, en la superficie de la Tierra, solo perduran los cráteres más jóvenes, como estos de Arizona, que tienen entre 20.000 y 50.000 años. La mayoría han desaparecido, pero hace 3.500 millones de años no había manera de evitar los impactos. Estamos hablando de entre 20.000 y 40.000 meteoritos con la suficiente energía para cambiar la situación del planeta. ¿De dónde provenía tan alto número de objetos? Dentro de los cráteres producidos por los impactos hemos hallado restos químicos de los objetos que los provocaron y parece que formaban parte del cinturón de asteroides. Esta hipótesis cuadra. Los objetos que una vez golpearon la Tierra corresponden químicamente a las rocas que forman el cinturón de asteroides, así que se sabe con seguridad de dónde provenían. No obstante, hoy en día, la mayoría de los asteroides recorren órbitas estables. No se encuentra causa aparente que justifique la entrada de miles de ellos en el sistema solar interno. Por lo tanto, el bombardeo seguía siendo un enigma. En 2004, Hal Levison dio con una hipótesis. Con un equipo internacional, definió un nuevo modelo para explicar la formación del sistema solar. Fue una especie de luz que me iluminó. Estaba sentado en el despacho y de repente me di cuenta de que acababa de solucionar un problema en el que llevaba gente trabajando décadas. En esos momentos era el único en toda la historia de la humanidad que había llegado a comprender el problema. La teoría de Levison asegura que los planetas se formaron en órbitas muy diferentes, pero que se movieron después. La mayoría de los científicos creía que el sistema solar era estable y relativamente predecible, pero ahora muchos expertos no están de acuerdo. Quizás se deba a la sabiduría popular. Posiblemente los astrónomos jamás se plantearon que los planetas no hubieran nacido donde los vemos en la actualidad, pero estos experimentos numéricos demuestran que migraron y que incluso llegaron a chocar entre sí hasta cambiar de orden. Es algo sorprendente y nuevo. Según las simulaciones de Levison, Júpiter y Saturno se atraían cada vez que sus órbitas se acercaban, pero en general estas fuerzas se anulaban.
Solo cuando Júpiter giraba alrededor del Sol al doble de la velocidad de Saturno, ocurrió algo espectacular. Recibe el nombre de resonancia de 2 frente a 1 y ocurrió hace 3.900 millones de años. Esa posición hace que se muevan y se agiten los planetas. En lugar de anularse, las fuerzas gravitatorias de ambos planetas tomaron la misma dirección. Levison lo compara con empujar un columpio. Cada empujón hace que éste suba más alto. En el caso de Júpiter y Saturno, esos empujoncitos gravitatorios provocaron que crecieran sus órbitas hasta donde se encuentran hoy. Pero ese proceso también afectó al resto de planetas. Urano y Neptuno no pudieron soportarlo y se volvieron locos. Sus órbitas empezaron a cruzarse, la fuerza de la gravedad los atraía, o uno acababa en el exterior mientras el otro se veía arrastrado al interior. También giraron en torno a Júpiter y Saturno. Según esta teoría, es probable que Urano y Neptuno cambiaran de lugar y en consecuencia expulsaran cientos de asteroides fuera de sus órbitas. Solo pudo reinar el desastre. Algunos asteroides se vieron expulsados al exterior mientras otros se dirigían al Sol. Miles de ellos impactaron en los planetas interiores y en la Luna terrestre. Puede sonar a una transformación demasiado caótica para ser cierta, pero diversas pruebas empiezan a sugerir que eso fue exactamente lo que sucedió. No podría volver a ocurrir. Júpiter y Saturno se encuentran demasiado lejos. Sin embargo, este acontecimiento debió de ser clave en la formación del sistema solar. Lo increíble es que se desarrollara de este modo, porque podría haber habido un final muy diferente. Podría haberse tratado del tipo erróneo de estrella o podría haber habido demasiados planetas gigantes. Hay tantos aspectos que podrían haber salido mal, que es una suerte que estemos actualmente aquí. A diferencia del sistema solar diverso que vemos hoy, podíamos haber permanecido siendo cenizas, gas y polvo. ¿Qué sucederá en el futuro? Dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se quede sin energía, empezará a expandirse y arrastrará consigo a todos los planetas interiores. Algunos sobrevivirán como mundos fantasmagóricos en órbita alrededor de una estrella muerta. No podrá ser de otra manera. Pero, de momento, tenemos suerte de seguir con vida.